Bienvenidos al podcast del Inforac, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y me encuentro con mi compañera Paula Silva. Estamos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Hacemos un agradecimiento al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey. Gracias por permitirnos el uso de este espacio. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, es el licenciado Alejandro Carrasco Talavera. Él es el presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Y bueno, iniciamos, Lee, con la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Muchas gracias por la pregunta, Vilma, y quiero agradecerte a ti y a Pau por esta oportunidad de estar platicando con ustedes de estos temas tan importantes para la comunidad como son los derechos humanos y obviamente aquí al TEC de Monterrey, que es una institución a la cual le tengo mucho aprecio, tengo ya tiempo dando clases aquí y pues es un honor estar aquí en las instalaciones. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos podemos verlos desde una perspectiva muy amplia, es decir, un concepto muy amplio y un concepto muy estricto. En el concepto amplio y que puede aprenderlo cualquier persona que esté estudiando en Covach, en una secundaria, en una primaria, es que los derechos humanos son aquellos derechos basados en la dignidad humana. Y aquí entra la pregunta entonces, pues, ¿qué es la dignidad? Si los derechos humanos, su diferencia con los derechos en general, es que se basan en la dignidad, ¿qué es la dignidad? Y podemos tener un acercamiento con la dignidad cuando hablamos de que la dignidad es ese valor que tenemos las personas nada más porque nuestro ADN es de ser un ser humano. Independientemente de que si nosotros tenemos cierta estatura, cierto color de piel, cierta religión, aquí no importa. Y cuando hablamos del derecho en general, sí puede importar. Por ejemplo, yo no dejo que alguien entre a mi casa si no lo conozco. Y no por eso le estoy violando un derecho humano. Sin embargo, si yo soy una autoridad y yo trabajo en la Comisión de Derechos Humanos y a alguien le digo, tú no puedes entrar a la Comisión de Derechos Humanos porque tienes cierto color de piel o porque hablas así o porque esta es tu religión, ahí sí estoy violando derechos humanos. Por lo tanto, la dignidad aquí para efectos de derechos humanos es vulnerada constantemente por autoridades. De hecho, los derechos humanos nacen como una respuesta a los excesos de las autoridades. Las autoridades, si tienen demasiado poder, comienzan a violentar nuestra dignidad. Y la dignidad es como un músculo. Las personas es imposible que les quiten la dignidad. Siempre tenemos como seres humanos dignidad, pero puede crecer o puede disminuir dependiendo de lo que nos pase. Una persona, imagínense, que nace en un hogar donde siempre fue violentada, donde le decían cosas horribles a sus padres, etcétera, su dignidad va a estar disminuida y probablemente va a soportar que le digan y le hagan muchas cosas que tal vez nosotras y nosotros no vamos a soportar. Si yo les falto al respeto a ustedes, pues es una bofetada me van a dar, ¿no? Pero hay gente que tiene la dignidad tan disminuida por sus circunstancias de vida y sociales que tal vez van a soportar que les digan muchas cosas. Entonces, no es que no tengan dignidad, sino que la dignidad puede fortalecerse como un músculo o puede disminuir si no la utilizamos correctamente. Entonces, la dignidad implica esta facultad de que se me reconozca a mí como ser humano, que tengo valía, independientemente de mi edad, de mi sexo, de mi género. Entonces, el concepto amplio es que los derechos humanos son aquellos derechos basados en la dignidad humana. Y un concepto ya más estrictamente jurídico, que es la temática que manejamos aquí, estamos hablando del Inforac, sería que los derechos humanos son aquellas demandas o exigencias. Y ya de entrada el concepto nos plantea una problemática, porque estamos hablando de demandas y exigencias. De esta forma podemos más fácilmente entender por qué se permite que a veces haya marchas y por qué a veces en las marchas rayan monumentos, quiebran vidrios y demás. Bueno, es porque la gente a veces llega a un límite en cuanto a aguantar que se vulneren sus derechos. En el caso de mujeres, por ejemplo, que sale de repente ahí un macho diciendo, esas no son las formas, la violencia no es el camino. Pues sí, pero las mujeres están haciendo esto porque sufrieron mucha violencia en su hogar tal vez su pareja las golpea, tal vez su papá las golpeaba y demás. Entonces, obviamente llegan a un extremo, por eso son demandas. Las cosas deben de pedirse por favor, obviamente. Desde que estamos pequeñas y pequeños nos enseñan estos modales, ¿no? Pero hablando de derechos humanos, a veces hay que exigir que se cumplan, porque las autoridades, cuando tienen demasiado poder, es muy difícil que caigan en cuenta de esto. Se empiezan a corromper, por eso deben existir contrapesos. Y ahora más que nunca estamos viendo que este tema debe de importarle a todas las mexicanas y mexicanos. Entonces, el concepto más aterrizado sería derechos basados
en la dignidad son demandas. Estas demandas son de abstención o de prestación, es decir, los derechos humanos se pueden violentar haciendo y dejando de hacer también. Haciendo es lo más común, por ejemplo, un policía llega y me golpea a mí, pues ahí me está violando mis derechos humanos. Un médico se niega a atender a una mujer porque es indígena. Ahí es por omisión. Entonces son por hacer y por no hacer también las violaciones a derechos humanos. Y para efecto de los organismos protectores de derechos humanos, realmente quien está obligada y obligado siempre va a ser un servidor público. No puede presentarse una queja de derechos humanos ante la comisión porque una persona le golpea a otra en la cara, por ejemplo. Si no hay una autoridad de por medio, nosotros no podemos recibir queja. Pero sí puede ir a la fiscalía porque es un delito de lesiones, por ejemplo. Pero en el momento en que una persona lesiona a otra y quien lesiona, el sujeto activo, es policía, es médico, es una maestra, un maestro, un servidor público o servidora pública, ahí, aparte de configurarse un delito, ¿sí?, una conducta típica, antijurídica, culpable, punible y demás, aparte se configura una violación a los derechos humanos. Entonces, se va por dos vías, por fiscalía, en este caso, en este ejemplo, y también por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, retomando, son exigencias de abstención o de prestación atribuibles a autoridades basadas en la dignidad humana que se crean en el ámbito internacional. Y esto es bien importante porque debemos de tener en cuenta que los derechos humanos no pueden ser todo. Y a veces tenemos, yo le llamo derecho humanitis aguditis. Todo es derecho humano, se nos ocurre que todo. Y sale una niña, un niño, es que tengo derecho a que me compres estos juguetes y tengo derecho yo a que me compren una mansión, ¿no? Entonces pensamos que los derechos humanos abarcan lo que se nos ocurra y no. Este candado, en este concepto que les comento, es precisamente para evitarlo. Entonces, los derechos humanos tienen que haber sido autorizados, digamos, propuestos en el seno de la ONU, Corte Interamericana, la OEA, Comisión Europea, Corte Africana. Ahí, en el seno de estas instituciones internacionales, es donde se reconocen estos derechos principalmente. Y por último, se aspira a que estos derechos humanos que nacen en el ámbito internacional recaigan en una ley, en una norma. ¿Qué es lo común? Pues que caigan en una constitución. Entonces, los derechos humanos, conforme a esta conceptualización, existen en el ámbito internacional y una vez que aterrizan ya en un país, en una constitución cambian de nombre, se transforman en derechos fundamentales, que es una cuestión muy importante. Entonces, el concepto sería que son exigencias de hacer o de no hacer, que son exigibles a la autoridad, basadas en la dignidad humana, que nacen en el ámbito internacional y aspiran a llegar a formar parte de la normatividad interna de un país. Ese es el concepto muy técnico de derechos humanos y si se fijan, pues tiene algunas aristas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la cuestión de que cambian de nombre. Nuestra Constitución, si lo vemos, el artículo 1 habla de derechos humanos. Si nos ponemos muy técnicas y técnicos, debería decir derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque están en la norma fundamental y aparte porque son fundamentales para vivir. Vivir con dignidad, precisamente. Y no todo derecho fundamental es derecho humano. Hay que también diferenciar. Todo lo que está en la Constitución son derechos fundamentales. Pero no todos los que están en la Constitución son derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a tener armas. Tenemos el derecho a tener armas en nuestra Constitución y esto obviamente es una consecuencia de que normalmente hacemos copy-paste, como se dice, de otras normatividades, como por ejemplo la Constitución de Estados Unidos. En Estados Unidos y en México se permite tener armas. Por lo tanto, si está en la Constitución es derecho fundamental, pero no es derecho humano, porque no se encuentra en ningún tratado internacional el derecho a tener armas. Y si nos atenemos a la conceptualización previa, nunca van a estar las armas dentro de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no tiene nada de digno el yo matar a alguien. Por lo tanto, los derechos humanos están en el ámbito internacional, no mencionan para nada a las armas, el derecho a tener armas ni a matar a nadie. Y aunque esté en la Constitución ese derecho, no es derecho humano, es derecho fundamental el tener armas. Es un ejemplo. Entonces, básicamente, esos son los derechos humanos y de eso se componen, digamos así, el núcleo más profundo de los derechos humanos es ese. Claro que podemos mencionar otras cuestiones, pero en sí esos son los derechos humanos.
Válgame, qué tema tan interesante y tan extenso, porque empezaste con la familia, con un hijo, o sea, de una situación familiar y terminaste internacionalmente. Es un tema muy, muy extenso esto de los derechos humanos. Y siento también como que es difícil, por ejemplo, ahorita que estabas comentando de la dignidad, muchas veces a lo mejor a mí, a algún funcionario o funcionaria me está violentando, pero para otra persona no es violencia, o sea, no sé cómo explicarme, que a lo mejor para mí algo que me están diciendo o haciendo me está violentando, o sea, me siento mal, y a lo mejor esa misma persona le dice lo mismo a otra, y a la otra no, Ujú. no, no le afecta, o sea, no, ¿cómo medir eso? Exactamente. Justo para eso existen los derechos humanos. Por ejemplo, para alguien, como dicen por ahí, fifí, que tiene mucho dinero, va a ser indigno llegar a un hotel de 3 estrellas, sin internet y con una cama que tiene 2 almohadas así un poquito duras, así. Va a ser indigno, va a decir, yo no me hospedo aquí, no tiene jacuzzi, no es 5 estrellas, no tiene internet, no tiene vista al mar, y va a ser indigno y va a decir, yo aquí no me quedo, adiós, yo me voy, ¿no? Y para otra persona que tal vez vive en situación de calle, le ofreces esa habitación y es un palacio, va a decir, para mí esto es genial. Entonces, como cada persona es diferente, necesitamos tener un límite, un piso. Ese piso se llaman derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo de dignidad. Hace tiempo se hizo un experimento aquí en el país de darle vivienda a personas indígenas. En el caso específico fue en la Sierra Tarahumara. Esas viviendas, el programa era darles vivienda digna, pero según la versión y cosmovisión de nosotros, ¿no? Entonces, la vivienda digna para nosotros y nosotras, ¿qué sería? Pues que tenga techo, que tenga piso, ¿no? Y ventanas, puerta, y ya yo le pongo muebles. Para mí sería digno eso. Claro, si le preguntamos a alguien millonario, va a decir, no, pues yo necesito una mansión gigante, pero bueno. Para el común denominador. Entonces, construyen estas casas en la sierra y no toman en cuenta la dignidad, cómo se ve desde un pueblo originario. Y cuando les van a entregar las viviendas a esta comunidad rarámuri, ellos dicen, esta vivienda para mí no es digna, yo no las quiero. Y las autoridades estatales dicen, ¿por qué no? Pues si son casas dignas. Y dicen, no, para mí es indigno que me des esta vivienda porque yo en la sierra baja tanto la temperatura que tengo que meter a mis chivas, a mis animales aquí a la casa. Y si el piso no es de tierra, yo no puedo escarbar para cuando hacen sus necesidades los animales, meter ahí, ¿no? Para limpiar. Exactamente, para limpiar. Y si es un piso de cemento, pues ¿dónde limpio? Va a ser mucha suciedad que se acumula. Primera. Segunda, las ventanas que me pusiste son tan grandes que se va a meter el frío. Aquí llegamos a veces a menos 20 grados y se me va a meter todo el frío. Si mucho, pues una ventana pequeña me serviría. Es decir, son cuestiones que para nosotras y nosotros, como ellos nos llaman chavochi, para el chavochi es digno, pero para el rarámuri es indigno, ese tipo de cuestiones. Y se ha tratado de hacer a veces, digamos, pues una mezcla entre lo que son los pueblos originarios en cuanto a dignidad y los mestizos y mestizas que somos. Por ejemplo, en Puebla se habilitó hace 15 años aproximadamente algunas clínicas donde la mitad eran personas indígenas y la otra mitad eran personal del IMSS. Entonces se complementaban, a veces iban con la partera las personas de los pueblos originarios para que les ayudara, y cuando se complicaba mucho la cuestión con el parto, acudían, ellas le decían al médico del IMSS, oye, ayúdanos ya, hasta aquí llegamos, no podemos nosotros ayudar a esta persona, y ya llegaba el médico del IMSS y les apoyaba, y viceversa. A veces el médico del IMSS decía, oye, es que el bebé viene atravesado y no tengo la técnica yo para enderezar al bebé y que pueda nacer, y pasaba que le hablaban a la mujer que sabía sobar bien la panza, curandera y demás, y le ayudaba a que pariera. Entonces, a veces se pueden complementar muy bien estas cuestiones en cuanto a dignidad. Y el punto aquí es que, como para una persona algo es digno y otra no, para eso existen los derechos humanos. Y por eso los derechos humanos nos dicen, para la educación tienes que tener estas características. El piso de la educación es mínimo tener esto. El mínimo de salud en cada país, dice la ONU, debe ser estas características. El mínimo educativo, esto. Es decir, nos pone pisos, no techos. Entonces, si tú como país le quieres darte más a tu población, adelante, no pasa nada. Pero nada más los derechos humanos te piden, no bajes de este nivel. No digas que la educación es obligatoria hasta primero de primaria, por ejemplo. Y ya después, si quieres, saca a tus hijos de la escuela. Pues no. El estándar internacional aquí en Chile, en Colombia, en Argentina,
es que al menos hasta la secundaria sea obligatorio que todas las niñas y niños vayan a la escuela para aprender lo básico, ¿no? Entonces, son cuestiones interesantes. Otra cuestión interesante de los derechos humanos es, por ejemplo, lo de las epistemologías del sur, que maneja un autor brasileño que se llama Boaventura de Souza. Y aquí vamos a entrar en crítica a los derechos humanos también, porque no todo es lindo, ¿no? Les vengo a hablar de las dos cosas. En cuanto a la cuestión negativa de los derechos humanos, Boaventura de Souza, en sus epistemologías del sur, dice que la epistemología consiste en cómo aprendemos las cosas, y él dice, los derechos humanos normalmente partimos de un concepto europeo. ¿Por qué? Pues porque parte de los ingleses con la división de poderes, parte de la Revolución Francesa, ¿no? Con la igualdad, fraternidad, igualdad. Pero aquí en América, si nos ponemos a ver la pirámide de Maslow, pues a veces no tenemos ni qué comer y quieres que yo como gobierno garantice que vamos a tener un servicio médico de primera, como si fuéramos, pues ahora sí que Dinamarca, ¿no? Uh-huh. Suecia, Finlandia. Y aquí no tenemos ni pavimento en las calles, la gente no tiene ni qué comer, y él hace esta crítica, dice, las epistemologías del sur consisten en que los países civilizados del norte, entiéndase Estados Unidos, Canadá y los países europeos, se han hecho ricos y millonarios con la extracción de capital, trabajo, minerales y demás, fuentes de riqueza de África y de América del Sur. Y América del Sur me refiero a México para abajo, aunque no nos guste, pero sí somos. Para ellos, para los Estados Unidos, somos América del Sur. Uh-huh. Somos países en vías de desarrollo. Y, en pocas palabras, la crítica es por qué estos países nos meten a la fuerza cuestiones de derechos humanos muy elevadas que aquí no podemos manejar. Y su propuesta es, hay que manejar derechos humanos, pero empezar por los básicos aquí. Porque si queremos tener un sistema de salud como el de Europa, pues vamos a empezar mal. Tenemos que empezar por lo básico, básicamente. Entonces, es una cuestión muy interesante y está en constante transformación esto de los derechos humanos. No es una cuestión que ya esté acabada. Siempre está en creación, digamos, la conceptualización. Muy interesante, Lic. Vamos a hacer un pequeño corte. Está usted escuchando el podcast del INFORAC, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Regresamos. Continuamos con el podcast del INFORAC, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Estamos con el licenciado Alejandro Carrasco Talavera. Él es el presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Y bueno, Lic, seguimos. A nivel mundial, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Eso es muy interesante por lo siguiente. Ya les platiqué sobre qué son los derechos humanos, de dónde vienen, para qué sirven. Pero si estamos hablando nada más de lo sustantivo, pues la gente se va a quedar a medias. Entonces, esta pregunta es importante para saber ya orgánicamente qué hago yo si me violan derechos humanos. Entonces, tenemos 3 niveles. El nivel mundial, nivel regional y el nivel nacional. Y esto existe en casi todos los países del mundo. Les voy a contar por qué. A partir de 1945, recuerden que la Segunda Guerra Mundial es de 1939, 1945, terminan siendo vencidos los países del eje y se crean 2 tribunales principalmente, los tribunales especiales de Nuremberg y los tribunales especiales de Tokio, obviamente para juzgar a los criminales de guerra. Entonces, a partir de ahí, nos topamos con un gran problema, hablando de justnaturalismo y positivismo. Justnaturalismo plantea que el derecho es reconocido por la norma, nada más reconocido, es decir, preexiste a la norma y nada más la norma lo reconoce. Y dice que los derechos humanos, básicamente, pues los tenemos, aunque no nos lo reconocieran, los tendríamos, básicamente. Entonces, en China, en teoría, hay derechos humanos, nada más que no los han reconocido aún. Yo no soy muy creyente en esa teoría, yo soy más positivismo. Positivismo consiste en que la norma es la que crea estos derechos, es la que hace que existan los derechos. Si no está por escrito, en pocas palabras, papelito habla, ¿no? Es el positivismo. Pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando están creando estos tribunales especiales para los criminales de guerra, se topan con que ellos actuaron conforme a la normatividad alemana. Entonces, ¿yo cómo te juzgo a ti si tú actuaste conforme a la ley? Y un principio del derecho es que toda actuación de la autoridad tiene que estar basada en la norma. Si no está en la norma, no lo puedo hacer. Pero si está, sí lo puedo hacer. Y tienen que recurrir ahí un poco a hacer una mezcla del justnaturalismo y positivismo
historicismo, teorías axiológicas y de valores y demás, y terminan juzgando a los criminales de guerra. Entonces dicen, para que no vuelva a pasar esto, hay que reformar la Sociedad de Naciones, que así se llamaba antes de ser la ONU, era una sociedad de naciones, pero que fue obsoleta. No sirvió de nada para evitar la Segunda Guerra Mundial. Y se crea la ONU en 1945. En 1948 sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente salen diversas normatividades internacionales como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su hermanito, digamos, porque salen al mismo tiempo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Colectivos. Esos dos pactos, junto con la Declaración Universal, forman lo que se conoce en derecho internacional como la Carta de la ONU, que es, digamos, la norma internacional más importante de derechos humanos a nivel universal. Entonces, la ONU es el sistema universal. A mí me suena como si fuera también otros planetas, ¿no? Lo universal, se me hace demasiado, suena muy, de mucha importancia. Y aquí te vas a lugares de México y ni hay derechos humanos, ¿no? Entonces eso de universal es muy, muy ingenuo, pero bueno, son universales. Es el sistema universal. ¿Y la ONU qué hace? La ONU tiene algunos instrumentos para que se respeten derechos humanos cuando se violentan. Tiene un consejo, tiene diversas instituciones dentro de ella, como la UNESCO, ¿no? Que trata de cuestiones de la infancia y demás. Y aparte tiene algunos tribunales especiales, por ejemplo el Tribunal Especial para Ruanda. Recordemos que en 1994 se da esta salida de Bélgica de algunos países que tenía colonizados allá en África. Uno de estos países era Ruanda. Cuando se van, queda esta guerra interna entre Hutus y Tutsis. Los Tutsis eran más altos, eran de tez más clara, eran menos discriminados que los Hutus. Los Hutus eran de una complexión distinta y eran discriminados por los Tutsis y también por los belgas. Cuando se van los belgas, la mayoría es Hutu. Entonces los Hutus empiezan a hacer un genocidio, empiezan a acabar con los Tutsis. Tiene que intervenir la ONU y demás países, y al día de hoy todavía existe un tribunal que está regulado por la ONU para los crímenes de guerra de 1994 en Ruanda, por ejemplo. Hay una película muy buena, se la recomiendo, se llama Hotel Ruanda, que es sobre esa situación que se da ahí. Y luego tenemos otro tribunal activo de la ONU, que es el Tribunal de la ex Yugoslavia. Como sabemos, actualmente ya no existe este país, pero ahí queda Bosnia, Herzegovina, Montenegro, estos países que cuando se separa esta Yugoslavia, por cuestiones religiosas, étnicas y demás, empiezan a haber exterminios y guerras entre ellos también. Actualmente todavía se sigue buscando por parte de la ONU a los criminales de guerra. Entonces, si se fijan, la ONU, cuando interviene en tribunales, se va en contra de personas en lo particular. No juzga a países, juzga a personas en lo particular. Yo recuerdo aquí hace unos años, hace ya como 15, 20 años en Chihuahua, había una campaña para encontrar a un tal Connie, con K. No sé si le suene. Entonces, yo veía hasta en las esquinas estudiantes con sus letreros de atrapen a Connie. Se puso de moda porque resultó que era un criminal de guerra en África. Pero se puso de moda en redes sociales. Entonces, aquí en México ponían los letreros de busquen a Connie. Y la crítica que se hizo a eso fue, a ver, ¿por qué la mayoría son descendientes africanos los que están buscando las cortes? ¿Por qué los criminales de guerra como, pues vamos a decir los nombres, ¿no? Que dicen, pues, que George Bush, Putin, es decir, todos los que son de Occidente, porque eso no los juzga la ONU. Entonces, es una crítica que se le hace también a la ONU, que dice, oye, sistema universal. En las cárceles que están implementando nomás están metiendo a personas africanas, por ejemplo. Parece que la Corte Penal Internacional es contra África, no contra los verdaderos criminales de guerra, ¿no? Entonces, el sistema universal tiene muchas críticas, tiene muchas falencias, pero aún así ha salido adelante y la ONU, la verdad, sí tiene preponderancia en algunos temas, pero nos ha quedado de ver muchos otros, como lo es la prevención de genocidios, lo que está pasando en Myanmar, ahí entre comunidades musulmanas, entre comunidades budistas, donde está al revés la cuestión. Los budistas están exterminando a los musulmanes ahí, por ejemplo. Luego te vas ahorita a la región del Yemen, donde están unas guerras civiles tremendas. Te vas a la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces dicen, ¿y la ONU por qué no hace algo? Bueno, pues porque la ONU ha sido cooptada de nuevo, como pasó con la Sociedad de Naciones, por ciertos grupos internacionales que tienen mucho poder, países que tienen mucho poder y que no dejan que se actúe. A nivel regional, tenemos 3 regiones principales de derechos humanos, que es el sistema interamericano, sistema europeo y el sistema africano. El más nuevo es el sistema africano, y aquí sí
las sentencias que emiten los tribunales o cortes son en contra de países. En el caso de México, tenemos la Corte Interamericana, por ejemplo, que ha emitido hasta ahora 14 sentencias y, muy importante, 3 de las sentencias que ha emitido son por hechos cometidos en Chihuahua. 3 sentencias de la Corte Interamericana son por un caso que se dio en Juárez, el caso Campo Algodonero, otro que se dio en Flores Magón con un retén, y otra cuestión que se dio ahí en la Sierra de Chihuahua, allá por Guadalupe Calvo. Es decir, ya tenemos 3 casos. O sea, Chihuahua sí es un estado en el cual podemos hablar abiertamente de que se violan muchos derechos humanos. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que a nivel internacional ya nos han sacado 3. Colombia, al día de hoy, tiene 30 sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo. O sea, un país como Colombia, con 30, México, 14, 15 sentencias, pero que de esas 3 sean de Chihuahua, no nos posiciona como un referente de protección de derechos humanos. Y principalmente las sentencias que han salido en contra de México por parte de la Corte Interamericana han sido por hechos cometidos por el ejército mexicano. Por eso, como derechohumanistas, nos preocupa mucho la inclusión del ejército, a quien obviamente se le respeta, pero idealmente no debería estar metiéndose en muchas cuestiones civiles. ¿Cuál es la labor del ejército históricamente? Defender un país de alguna amenaza externa. Pero en esta situación lo estamos poniendo a cargo de las aduanas, aeropuertos, vías de comunicación y demás. El Tren Maya, vaya, aeropuertos y demás. Es una cuestión complicada porque no estamos aprendiendo de la historia. La historia nos ha dicho que en México el ejército, no nos vayamos tan lejos, vamos al 68 Plaza de Tlatelolco, lo que pasó ahí, ¿no? Fue el ejército mexicano quien participó ahí. Lo que pasó en Ayotzinapa, los principales sospechosos son del ejército también, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta estas cuestiones. Si no aprendemos de la historia, estamos destinados a estarla repitiendo, ¿no? Esta cuestión. Sí nos preocupa bastante. Y a nivel nacional tenemos 2 instituciones, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes nos encargamos de investigar presuntas violaciones a estas prerrogativas. Y también está el sistema jurisdiccional, que es el más importante, y es el que ahorita justo está en juego cómo va a desempeñarse. La figura del amparo, por ejemplo, ya va a cambiar. La figura de los jueces y juezas, magistrados, ministros, por elección popular. Y esto de entrada viola derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Comisión Americana, la Declaración Universal, hablan de que el derecho de acceso a la justicia se puede dar siempre y cuando las juezas y jueces sean autónomos, ¿sí? Y sean especializados. Si pasa esta propuesta de que ya cualquier persona pueda ser juez o jueza, de que sea por elección, de que puedan participar ya entes externos, es preocupante. El Poder Judicial, y luego también con mucho respeto, es susceptible de mejora, por supuesto, como lo es cualquier institución. La Comisión de Derechos Humanos puede mejorar, claro, el Poder Judicial también, el Ejecutivo, el Legislativo, todas las instituciones, pero se trata de mejorar, no de destruir y crear algo a modo, ¿no? Sí, pues sería cuestión de estar viendo qué mejoras, como dices, ¿verdad? No destruir lo ya avanzado, sino sobre eso estar trabajando. Claro. Bueno, ya que mencionaste, ¿qué es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Es un ente creado en 1990, junto con la Comisión Nacional, como parte de un problema que existía. ¿Cuál problema? México se estaba abriendo a crear un tratado de libre comercio. México estaba aplicando en México tratados internacionales en derechos humanos y los países de América nos empezaron a exigir: oye, México, está muy bonito que tú firmes tratados y demás en derechos humanos, pero no tienes ninguna institución. Entonces primero se creó por ahí del 88, una oficina en la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gobernación, allá en el gobierno federal, y ya en el 90 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí en Chihuahua estaba en un edificio que ya no existe, en el edificio Rusec, ahí en el centro donde está la Plaza del Ángel. Había un edificio ahí en el segundo piso estaba la Comisión de Derechos Humanos cuando empezó. Y en el 93 se cambia la Constitución, ahora sí, se le da carácter constitucional a las instituciones y ahora sí a nivel nacional tenemos personalidad jurídica y demás. La Comisión Nacional en el año en 1999 la Comisión Nacional cambia ahora sí a organismo autónomo
Y en el caso de Chihuahua, esto lo hicimos en el año 2012. A partir de 2012 se crea ya la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cambia el nombre. Si ustedes se fijan en los documentos del año 99, del 2005, se llamaba Comisión Estatal de Derechos Humanos, la de Chihuahua. Ahora se llama Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya como organismo autónomo. ¿Y qué hacemos nosotros? Atendemos quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades municipales y estatales. Entonces, si nos atenemos al concepto que les dio en un principio de derechos humanos, que vámonos al más sencillo, no al más extenso. Derechos basados en la dignidad humana. Si ustedes que nos escuchan consideran que se violan sus derechos humanos, se siente que les afecta su dignidad, una autoridad, van a la comisión. Si es federal, yo te puedo levantar la queja, pero yo la envío a la Comisión Nacional, a Ciudad de México. Si es de una autoridad de algún municipio del estado de Chihuahua o del gobierno estatal, yo radico la queja, empiezo una investigación y a partir de ahí yo puedo emitir principalmente 2 resoluciones de fondo, que es recomendación o un acuerdo de no responsabilidad, cuando no se acreditan elementos para decir que una autoridad violó derechos humanos. Pero no nada más hacemos eso. La verdad es que lo principal que hacemos es prevenir que se violen derechos humanos. ¿Cómo? Pues acudimos a diversas instancias a capacitar al personal, vamos a escuelas, estamos hablando desde guarderías hasta nivel universitario para hablar de derechos humanos, porque creemos que la prevención es lo ideal en estos casos. Y la comisión entonces tiene principalmente el área preventiva, que es la de capacitación, y el área, llamémosle, reactiva, de investigación, cuando ya se violó un derecho humano y tenemos que investigar. Entonces, las resoluciones que las personas esperan normalmente es que se llegue a una recomendación, pero la verdad es que a veces los casos se pueden solucionar fácilmente y podemos conciliar, podemos llegar a medidas alternas para que la persona llegue a donde quiera llegar. Por ejemplo, una persona dice, oye, es que en mi casa me cortaron el agua. Pues lo que quieren es una solución rápida y nosotros podemos hacer gestiones para que se le reconecte el agua de inmediato. ¿Por qué? Pues porque es un derecho humano y no te pueden cortar el agua. Te la pueden suspender, pero te pueden limitar, pero no te la pueden cortar totalmente. Ahí entramos nosotros, apoyamos a la persona y ya no tiene caso durar meses de investigación hasta emitir una resolución final como una recomendación. Entonces tratamos siempre de arreglar los problemas de la gente, que sepa que nosotros estamos para apoyarles con cuestiones prácticas, no nada más con alguna simulación que se pueda dar en algunas autoridades. Muy interesante, maestro. Ya para finalizar este podcast, si nos puedes platicar acerca del curso que tienen en el Inforag, acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tengo entendido que manejan ese. Manejamos diversos temas ahí. El tema de niñas, niños y adolescentes nace como una inquietud por parte del Inforag para que el personal, sobre todo adscrito a lo que son temas de derecho familiar, tuviera más conocimiento de esto. El tema de niñas, niños y adolescentes es de suma importancia porque, como les decía, si vamos a enseñar derechos humanos, lo ideal es que sea desde el principio, desde que están niñas y niños. Y en el caso de estos cursos se están dando para entender desde un punto de vista no adultocentrista cuáles son los derechos de las niñas y los niños. Vemos cuestiones, por ejemplo, del desarrollo desde el punto de vista de Piaget, de cuestiones de psicólogos y psicólogas que nos explican cómo ha ido avanzando psicológicamente este entendimiento del niño y de la niña. Por ejemplo, la adolescencia es una creación reciente, teóricamente hablando. Es del siglo pasado la adolescencia. Antes del siglo pasado, remontémonos hasta los egipcios si quieren, no existía la adolescencia. Eras niña o eras niño y cuando puedas trabajar, vámonos. No existía la adolescencia y ahora sí tenemos esta particularidad. Es un ejemplo nada más, ¿no?, de lo que se ve en este curso y obviamente vemos a nivel internacional cómo se pueden respetar estos derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que no es lo mismo una niña o un niño de 8 años que un adolescente de 17, ¿no? Tiene sus peculiaridades, lo vemos desde el punto de vista familiar, civil, penal, y es un tema muy interesante definitivamente. Pues agradecemos mucho tu visita. Estuvo con nosotros el licenciado Alejandro Carrasco Talavera. Él es el presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Agradecemos también a la licenciada Lilia Ortega. Ella es la directora de División de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También al licenciado Héctor Chavira, él es el profesor del Tecnológico de Monterrey. Gracias, maestro, por la producción de este podcast. Y bueno, pues está usted escuchando el podcast del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Nos escuchamos en el siguiente episodio.